Shalom, hermanos y amigos, tanto los presentes que están aquí conmigo como los que nos están oyendo o estarán escuchando y viendo en el canal Escuela Hebraica en YouTube. Bienvenidos todos. Espero que disculpen si de vez en cuando tengo que toser, tengo ese problema bronquial. El tema que nos ocupa hoy tiene que ver, o más bien responde a preguntas que me han hecho varias personas, algunos hermanos de otros grupos, algunos no sé quiénes son y algunos incluso hermanos de la fe, de nuestra fe. Y se basa en la duda. La duda puede ser, la duda en términos generales, puede ser buena, puede ser provechosa, pero también puede ser síntoma o signo o señal de apartamiento de la verdad. O sea, ese es el aspecto un poquito preocupante, ¿verdad? De la duda, cuando surgen dudas en los hermanos que ya conocen la fe. Entonces, pues, ya es un poquito más, digamos, preocupante. Entonces, ¿por qué hermanos que han estado ya años, algunos, ya sea en nuestra fe o en el cristianismo, que también me han preguntado, y veo que tienen dudas también, muchos cristianos, incluso algunos cristianos han abandonado su fe cristiana para quedar en nada en el aire, en términos de fe, ¿verdad? Y algunos mesiánicos también han abandonado su fe en el Mesías Yahushua. Y esto es el resultado de una, por decirlo de algún modo, campaña de desinformación que circula en los medios de internet de parte de escépticos, de parte de ateos, como Zacaray, bueno, no quiero mencionar nombres para no darles promoción, anyway. Ateos andan por ahí regando su ateísmo en internet y algunos hermanitos, benditos sea, se dejan engañar. Y por otro lado están los rabinos judíos con sus teorías sobre Mashiach y rechazando directamente al Mesías, a Yahushua como Mashiach. Y agarran versos y declaraciones de las escrituras para sembrar duda en nuestros queridos hermanos, en algunos de nuestros queridos hermanos. Por ejemplo, se ponen a analizar el asunto del nacimiento virginal de Yahushua, que si es imposible, que si no nació de José, entonces no tiene derecho al trono de David, y una serie de teorías ahí que se inventan para desacreditar el mesíasgo de Yahushua de Nazaret, ¿verdad? Y algunos hermanitos incluso han caído en la trampa y se han alejado del Mesías. Por eso, primero porque dudan de la escritura. Ok, si Miriam dijo, en el caso del nacimiento virginal, cuando el ángel le dice que va a quedar embarazada, ella dice, ¿cómo va a ser si yo no he conocido varón? Entonces, los que dudan de eso están diciendo que Miriam es una mentirosa. ¿Eh? Y de hecho, eso es como lo ponen los judíos, ¿verdad? Una mentirosa. Y que también el ángel dijo mentira. Etcétera, etcétera. El resultado final es que la gente pierde confianza en las escrituras sagradas y a la larga pierde la fe. Por eso yo quisiera en este día contribuir, aunque sea un poquito, a edificar la fe de las personas, de los hermanos y de todo el que escuche en las escrituras sagradas de Israel, que fueron escritas de hecho por judíos. Todos los autores de las escrituras sagradas eran o fueron judíos, israelitas, Yahudim, todos, incluso Marcos, que algunos dicen que era gentil, que va. Muchos judíos en todas las épocas han usado nombres griegos, nombres gentiles, y eso no quiere decir que ellos eran gentiles.
bueno, ese es otro tema, ¿verdad? Pero lo que quisiera colaborar hoy o contribuir en, digamos, edificar un poco la fe de nuestros hermanos en las Escrituras Sagradas. Hermanos, si vamos a dudar de las Escrituras Sagradas, que es lo que tenemos en lo que llaman la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, entonces, ¿qué base nos va a quedar para la fe? Ninguna, ninguna. Por eso es que muchos se han ido incluso al mundo, como dicen vulgarmente, ¿verdad? Quiere decir al pecado, hacer todo lo que les da la gana y vivir como si no existiera un creador, etcétera, etcétera. Y empiezan poniendo en duda la Biblia. Ahora, yo les voy a mostrar en este día la evidencia interna, porque también hay mucha evidencia externa de la corrección de la Biblia, pero hoy vamos a mencionar la evidencia interna que dijeron los propios escritos, que dijeron los que estuvieron allí, vivieron con Yahoshua de Nazaret en el siglo I, los que lo escucharon hablar, los que lo vieron hacer milagros, los que lo vieron sanar enfermos, los que lo vieron resucitar muertos. ¿Qué dijeron? ¿Qué opinaron? Eso es importante, hermanos, porque ninguno de los críticos modernos estuvo allí, obviamente. Así que todo lo que digan hoy día en contra de la veracidad de las Sagradas Escrituras es pura especulación, pura imaginación humana. Sencillo. Vamos entonces al documento y empecemos a considerarlo. Disculpen un segundo antes de comenzar. Me faltó hacer algo acá. Ok, ahora sí, vamos a considerar el documento. Ahí está. ¿Son confiables las Sagradas Escrituras? Ese es el tema de hoy. Que lo van a ver repetido así en cada página de este documento. ¿Son confiables las Sagradas Escrituras? Fíjense que uno de los discípulos de aquel gran maestro, Yahoshua, al que el mundo conoce como Jesús, no tenemos problema con eso del nombre en este momento, llamado Yohanan en hebreo, puro judío, un judío puro, de pura cepa, que en español lo llaman Juan, capítulo 1, verso, esa es la primera carta de Juan, 1, verso 1, lo que era desde el principio, dice, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos. Este hombre está escribiendo en el siglo I, eso es importante, lo que hemos mirado y palparon nuestras manos y tocaron al verbo de vida. Está hablando de Yahoshua, de Jesús cristiano, como lo llaman los cristianos, ¿verdad? Porque digo esos nombres porque algunos cristianos incluso están dudando de estas cosas. ¿Qué más quiere, hermanos? Un testigo presencial, ocular, que estuvo allí con el Mesías, que lo tocó, palpó, se recostó en su hombro, vio, percibió con sus ojos los milagros que hizo este hombre, las maravillas, resurrección de muertos, multiplicación de comida, de panes y peces, de pescados. Hermanos, y miren lo que dice, él da testimonio no de lo que le contaron, no lo que otros dicen por ahí, no de lo que algunos se imaginan y entonces luego le cuentan a él, no, lo que él vio, escuchó y palpó con sus manos. De eso es que él da testimonio. Así que, ¿qué mejor testimonio podemos esperar de un ser humano, de un escritor que fue testigo presencial de todo lo que hizo Yahoshua el Mashiach? Hay algo más. Bueno, este es un comentario que pongo aquí. Algunas personas piensan que existe una incongruencia entre la fe en las Sagradas Escrituras y la razón. Esta idea es falsa, hermanos. No existen incongruencias entre la fe de las Sagradas Escrituras y la razón humana, ¿verdad? Y se puede demostrar que la fe mesiánica nació sobre la base de amplias evidencias persuasivas, contundentes. Existen pruebas convincentes, hermanos, de la veracidad de la Biblia, y entre ellas están las siguientes que vamos a considerar. ¿Ok? Son muchas pruebas,
muchas evidencias. Vamos a considerar algunas. Ni siquiera tenemos tiempo para considerar todas las evidencias. Son muchas. Vamos a ver algunas de ellas. Y si nos sobra tiempo al final, entonces, entre los que estamos acá presentes en Zoom, pues podemos agregar algunos comentarios de otros hermanos y etcétera. Bueno, la siguiente. Hay muchos testigos de todo lo que hizo y habló el Mesías. Yahoshua dice, pues el rey, aquí está hablando uno de ellos. El rey Festo, se refiere a Festo, sabe estas cosas, delante del cual también hablo con confianza. Pues no pienso que ignora nada de esto. O sea, que el rey Festo sabía todas esas cosas. Pues no ha sido esto hecho en algún rincón. Ahí está. La defensa de un judío que está siendo llevado a juicio en ese tiempo, en el siglo I. Y él da testimonio de que el rey Festo sabía todas estas cosas de las que se cuentan, en ese momento se contaban oralmente y ahora están escritas en documentos fidedignos. ¿Por qué? ¿Por qué él dice eso? Porque no ha sido hecho esto en algún rincón. Está hablando de la vida de Yahoshua. Está hablando de las enseñanzas de Yahoshua o Yeshua. O Jesús, si usted prefiere llamarlo Jesús, si es cristiano, ¿verdad? Los que me están escuchando, respeto eso también. No fue en secreto que se hicieron esas cosas. Fue delante de todo el mundo. El pueblo lo seguía. Miles de personas seguían a este hombre, Yahoshua, y vieron y fueron testigos presenciales, miles de personas de todo lo que él hizo y enseñó. Eso es para empezar, ¿ok? Hubo muchos testigos presenciales. Es como una repetición, pero es algo adicional. Lo que ya habíamos leído, ¿verdad? Lo que era desde el principio. Lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos mirado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Fíjense que le está hablando en plural. Está escribiendo Yohanan aquí, ¿verdad, Juan? Pero está hablando en plural porque fueron muchos los testigos de todo eso que, de todo lo que vamos a mencionar, ¿verdad? ¿Ok? Uno de ellos fue Pedro, un hombre, un pescador, pero un hombre importante de aquel tiempo también. Dice él, a este Yahoshua, Yahweh lo resucitó. No dice que él se resucitó a sí mismo, que también hay muchos por ahí equivocadamente diciendo que como él es Dios, él mismo se resucitó. Hermanos, eso no fue lo que él enseñó. Eso no fue lo que aprendieron los apóstoles. El apóstol Pedro dice aquí clarito, a este Yahoshua, Yahweh, el Padre, lo resucitó. Y luego dice, y de ello, todos nosotros somos testigos, hermanos. ¿Qué más quieren? ¿Y qué es eso de todos nosotros? 10 y 2, 12 apóstoles iniciales, más de 500 hermanos, lo dicen otros pasajes, ¿verdad? Más de 500 hermanos presenciaron después de que él resucitó. Él se le apareció, dice la escritura, a más de 500 hermanos. Así que cuando dice todos nosotros somos testigos de eso, está hablando de más de 500 hermanos originalmente, que después hubo más testigos más tarde. Pero en ese momento, eso es lo que había. Ahora, yo tengo la pregunta. Si no es verdad que él resucitó, porque eso es lo que dicen algunos incrédulos hoy día, algunos escépticos, que no creen nada si no ven, ¿vale? Como viven en el siglo XXI, y eso pasó en el siglo I, pues ellos no pueden creer. Como tampoco pueden creer, o sea, si usamos esa lógica, no deberían creer en Cristóbal Colón, que todo lo que hizo, ¿verdad? Sea de una manera o de otra, de alguna manera, él llegó por acá en las Indias Occidentales y usted sabe la historia. No deben creer en eso porque no lo han visto. No deben creer entonces en la historia universal o en la historia de cualquier país, porque ustedes no han estado allí. Sin embargo, los escépticos se atreven a decir, algunos, bueno, yo no puedo constatar eso,
no lo he visto. Entonces no tengo que creer en eso. Pero aquí está la pregunta para los escépticos. Si no es así, si no es verdad que Él resucitó o lo resucitaron, mejor dicho, si no es verdad que el Padre lo resucitó a inmortalidad, si no es verdad que después de resucitarlo, lo llevó al cielo para después mandarlo otra vez cuando llegue el momento y a empezar a reinar acá sobre Israel y sobre el mundo entero. Si no es verdad todo eso, ¿dónde está el cadáver? Esa es la pregunta clave, hermanos. Que alguien muestre el cadáver de Yahushua. Las mismas autoridades, perdón, las mismas autoridades judías, los fariseos, los saduceos, los que mandaban allí en ese tiempo en Jerusalén, que mostraron el cadáver, encontraron el cadáver ellos en algún sitio. Nunca lo encontraron. Nadie lo encontró, ni los enemigos ni los amigos de Yahushua pudieron mostrar el cadáver. ¿Por qué? Hermanos, es obvio por toda la evidencia de la cual vamos a presentar solo un pedacito así. Hay mucho más. Por toda la evidencia sabemos que el cadáver de Yeshua o Yahushua o Jesús, como ustedes le llamen, no existe. No existe el cadáver. Sencillo. ¿Por qué? Porque fue resucitado. Porque el Padre lo resucitó y después de un tiempo lo llevó al cielo. ¿Ah? ¿Por qué no pueden creer eso? Porque no lo han visto. Bueno, pero hubo testigos, miles de testigos que presenciaron eso, que presenciaron todas las cosas que se declaran en lo que ellos llaman equivocadamente el Nuevo Testamento, que simplemente son los escritos apostólicos, o pudiéramos decir los escritos de la Nueva Alianza o del Nuevo Pacto. ¿Ok? Pregunta, ¿dónde está el cadáver? Bueno, que lo muestren los incrédulos y los escépticos. Si lo muestran, perdón, si muestran el cadáver, si sacan el cadáver de algún sitio allí en Jerusalén y le hacen todas las pruebas científicas que haya que hacer y demuestran que ese es el cadáver de Yahushua o de Jesús, como ellos le llaman, entonces nuestra fe es en vano y tendríamos que aceptarlo. Eso no ha sucedido, hermanos. No ha sucedido, ni sucederá, porque ese cadáver no existe. El cadáver quiere decir un hombre muerto, pues el hombre muerto no existe. El hombre muerto ese resucitó y fue llevado al cielo. Y el que no lo crea y quiera convencerme de que no fue así, entonces que me muestre el cadáver. Elemental, sencillo. Otro testigo, Pedro y Johanán, Pedro y Juan, en Hechos. Ambos hablaron en distintos momentos, ¿verdad? Mataron al autor de la vida, pero Yahweh lo levantó de entre los muertos y de eso nosotros somos testigos. Eso está en Hechos, capítulo 3, verso 15. ¿Quiénes mataron al autor de la vida? Los romanos, las autoridades romanas mataron al autor de la vida, que es Yahushua. Pero ¿quién lo resucitó? Ellos dicen, Yahweh, el Padre, lo levantó de entre los muertos. Otro testimonio escrito en el siglo I. No fue escrito en el siglo III, ni en el siglo X, ni en el siglo XX, en el siglo I. Y temprano en el siglo I. ¿Okay? Menos de medio siglo. O sea, antes de medio siglo, quise decir, se escribieron estas cosas. Y siempre, fíjense qué lindo, que siempre cuando se da testimonio de esto por parte de los apóstoles, se dice en plural, porque ya quizás estoy repitiendo demasiado, ¿verdad? Ya lo hemos dicho, fueron centenares y podemos decir miles de personas que fueron testigos de primero de la muerte, primero de las enseñanzas, luego de los milagros, las resurrecciones que él hizo, el Mesías, y luego de su muerte, y luego de su resurrección, y luego de subir al cielo. Fueron muchos los testigos que estuvieron allí.
presenciales, es lo que se llama testigos presenciales. En una corte, en un tribunal de justicia, aquí en nuestras sociedades, si se presenta un testigo, ¿verdad? Hubo un asesinato, por ejemplo, y hay testigos, sí, aquí el señor, y traen a ese señor ahí y dicen, ¿usted es testigo del asesinato de esa persona? Sí. Y una de las primeras preguntas que le hacen es, ¿usted estaba allí? Y si él dice, sí, yo estaba allí y vi todo, a ese es un buen testigo, sea de lo que sea. Pero si ese testigo dice, bueno, yo no estaba, pero mi hermano Jacinto estaba allí y él me contó lo que pasó. Ah, ese testigo no sirve. Eso es en las cortes humanas. Y en la corte espiritual, por llamarla de alguna manera, es igual. Si estos escépticos y ateos de hoy no estaban allí, entonces no vengan a tratar de convencernos de otra cosa, de lo que nosotros creemos por boca de testigos presenciales del siglo I. Y ahora vienen escépticos del siglo XXI y otros siglos anteriores, 20 y 21, a decir lo contrario. Así que ustedes son el, ¿cómo se llama? El jurado. El jurado. Harán caso a los testigos que estuvieron allí y vieron y oyeron y palparon al Mashiach, a Yahushua. O harán caso de los escépticos que hoy día se esfuerzan por elaborar argumentos para desacreditar las escrituras y para desacreditar la obra gloriosa que hizo Yahushua el Mashiach. Que aún suponiendo que él no fue el Mashiach, ¿ok? Vamos a suponer, aún así tendríamos que aceptar que fue el hombre más grande que ha existido en este mundo. Perdón. Por todo lo que hizo y por sus gloriosas enseñanzas también. Bueno, 12 discípulos. Otra vez en el libro de los Hechos, capítulo 4, verso 33, dice, los apóstoles a su vez, con gran poder, ellos recibieron poder también del Mashiach. Seguían dando testimonio de la resurrección del maestro Yahushua. 12 apóstoles. O sea, que no fue ni uno, ni dos, ni tres, 12. Más todo lo que ya mencioné, que 500 hermanos, etcétera, etcétera, que lo vieron vivo por allí. Se les apareció a ellos, no a todo el mundo, se les apareció a los que creyeron en él. Y lo vieron y comieron con él. En una ocasión, ¿verdad? Se menciona incluso que había unos discípulos allí a la orilla del mar, que después de la muerte del Mesías, pues, se desanimaron un poco y cada cual se fue a su trabajo, ¿verdad? A su taller, y estaban esos pescadores, o algunos de ellos eran pescadores, y estaban allí a la orilla del mar, después de la muerte de Yahushua, y se les apareció. Y dice que comieron con él pescado, él estaba allí, y uno lee eso, hermanos, y es emocionante. ¿Cómo puede ser? Pues, y esa gente fue testigo de eso, y comieron con él. En otras ocasiones se le apareció a un grupo de discípulos que estaban allí reunidos en un sitio, y cuando el Mesías se le aparece, pues hubo uno que no creyó, ¿se acuerdan? Le dicen Tomás, Tomás se llamaba Tomás, y Tomás le habían contado ya que el Mesías había resucitado, que Yahushua había sido levantado de los muertos por el Padre. Y él dijo, bueno, si yo no lo veo, si no palpo las cicatrices de sus heridas, de sus manos, sus pies, etcétera, no creo. Discípulo de él, Tomás. Y se le aparece en ese momento a Yahushua y le dice, mira Tomás, aquí están mis manos, toca. Y palpa aquí mi costado, porque él, cuando estaba en el madero que lo estaban ejecutando, le clavaron una lanza en el costado, en el pecho. Y él lo invita a tocar, dice, mira, toca aquí mis manos, porque todavía ese cuerpo tenía cicatrices ahí de los clavos que le clavaron. Yo señalo aquí, pero según los datos históricos, en realidad no fue aquí que le clavaron los clavos. Eso es incidental, sino que fue acá.
Si hubiera sido aquí, se hubiera desgarrado la mano así. Pero hay evidencia histórica, más bien arqueológica, de que era por aquí donde empezaban los clavos y todo esto se consideraba la mano para ejecutar a los reos. Eso es incidental, ese dato, ¿verdad? La cosa es que Mesías lo llama y le dice, mira Tomás, aquí, tócame aquí. Y pon acá tu mano en mi costado, en la cicatriz que todavía tengo ahí. Para que veas, para que creas. Dichosos los que creyeron sin ver. Entonces Tomás creyó y exclamó, ay, Padre mío, Dios mío, o sea, ay, Elohim mío, santo. Es una exclamación, ¿verdad? Algunos dicen que él lo llamó Dios en ese momento, mi Dios. No, no, eso fue una exclamación. Como el que ahora mismo mucha gente hace cuando sucede algo grande y dice, ay, Dios mío. Una exclamación, no está diciéndole Dios a nadie. Eso es incidental también, ese comentario, ¿verdad? El asunto es que incluso un incrédulo como Tomás creyó en Yahoshua y creyó en su resurrección. Un incrédulo, escéptico. Era discípulo de él, pero se puso escéptico. Y si no lo veo, no lo creo. Y hasta el día de hoy eso ha pasado en el cristianismo como un refrán, ¿verdad? Ese es como Santo Tomás. Ver para creer. O algunos dicen, yo soy como Santo Tomás. Ver para creer. Si no veo, no creo. Bueno, eso es escepticismo, ¿verdad? Pero entonces, es un escéptico, un incrédulo de ese dato de que el Mesías fue resucitado, se convenció. ¿Cómo se convenció? Porque alguien le contó, no, mira, sí, él resucitó porque yo lo vi, estuve y comí con él en cierto sitio. No. Él se convenció porque lo vio, lo tocó. Bueno, no sabemos si en realidad lo tocó, pero se supone que sí, ¿verdad? Y si no, pues estuvo allí y lo vio resucitado. Un escéptico. Yo quisiera que todos los escépticos hoy día cambiaran su actitud, ¿verdad? Y creyeran en la resurrección de Yahoshua. Pero el problema es que ahora no pueden tocarlo. Ya no pueden tocarlo porque el Padre, ese mismo Padre Yahweh, Todopoderoso, que lo resucitó de los muertos, lo elevó al cielo también para que esté allá con él hasta que regrese a la tierra otra vez. Así que ya no hay chance, ya no hay oportunidad de tocarlo y de ver ¿cómo se llama? Sus cicatrices en las manos y en el costado, nada de eso. El que no quiera creer, allá él, ¿verdad? Nosotros creemos, porque creemos que todos esos hombres que estuvieron allí fueron testigos presenciales, o fueron personas honradas y personas que no podían negar lo que estaban viendo y escuchando de él y palpando. Imposible. Entonces vamos al siguiente punto. Todo lo mismo, ¿verdad? Estamos hablando de los testimonios, testimonios de la veracidad de lo que sucedió. Hubo muchos discípulos. En Hechos 10:39 dice, nosotros somos testigos, otra vez, otro pasaje. Nosotros somos testigos de todo lo que hizo Yahoshua en la tierra de los judíos y en Jerusalén. Lo mataron colgándolo de un madero, etcétera. Después dice otras cosas, ¿verdad? Es testimonio, ellos testifican de que lo mataron. ¿Sabe por qué eso es importante también, ese dato? Porque ahora hay por ahí en internet, especialmente algunos escépticos o incrédulos, que niegan incluso que él murió. Y la gente lee esas tonterías y se lo cree. Alguna gente, ¿verdad? Se la cree. Que no es verdad. Ahora dicen, no es verdad que él murió. El que murió allí en la cruz fue Judas. ¿Cómo le cabe la cabeza eso a alguien? O sea que hasta incluso de que murió Yahoshua, no, lo niegan los escépticos, ¿verdad? Bueno, aquí dice, nosotros, dice un plural de mucha gente, somos testigos de todo lo que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén. Lo mataron colgándolo de un madero. ¿Qué más testimonio podemos tener? Escrito eso en el siglo I otra vez. Yo he repetido eso muchas veces porque es importante, hermanos. Que no es una historia que se inventaron los católicos, por decir algo, ¿verdad? Una historia que se inventaron los católicos en el siglo III.
fue en el siglo II. No había católicos en el siglo II. En el siglo I, menos, no había católicos en el siglo I. No había cristianos en el siglo I. Todos los primeros discípulos de este hombre eran judíos de pura cepa. Judíos, Yahudim. Y se chocaron con la verdad y con la realidad de que este hombre era el Hijo del Todopoderoso, que lo mataron, todo el mundo lo vio allí, y que el Padre lo resucitó y lo llevó al cielo, etcétera. ¿Ven? Nada más con el testigo podríamos decir, ¿verdad? Como a veces se dice en los tribunales. Aunque hay más. Ya lo mencioné, pero ahora vamos a leerlo. Hechos 13:31. Durante muchos días, escribe aquí el autor de los Hechos, durante muchos días lo vieron los que habían subido con él de Galilea a Jerusalén, y ellos son ahora sus testigos ante el pueblo. Es tan sencillo. Este libro, libro de los Hechos, fue escrito por uno de los discípulos. Lucas, se llama Lucas, se dice en hebreo Lucas, en griego. Era un doctor, un médico de aquel tiempo, en el siglo I siempre. Todo esto pasó en el siglo I, esto no es invento posterior, no es un invento posterior. Y dice que durante muchos días, ¿ok? O sea, después de resucitar, durante muchos días lo vieron, que habían subido, los que habían subido con él de Galilea a Jerusalén. En otras palabras, sus discípulos, y además otros de sus discípulos que no eran, otras personas que no eran de sus discípulos, pero que también lo vieron. Y dice, y ellos son ahora sus testigos ante el pueblo. Ahí está. Lo que estamos viendo, hermanos, es así, un repaso de testimonios fehacientes, testimonios escritos en el siglo I, que eso es importantísimo, la fecha, porque el cristianismo se desarrolló en el siglo II, hermanos. Más o menos empezó en el siglo II. En el siglo III fue que se consolidó fuerte y poderosa lo que llaman ahora la iglesia cristiana o el cristianismo, siglo II y III. Pero estamos leyendo de testigos del siglo I, eso es lo importante, hermano. ¿Okay? Y vamos a ver el siguiente punto. El judío, Shaul, ¿por qué recalcamos lo de judío? Porque él mismo era un incrédulo, él mismo perseguía a los creyentes, a los primeros discípulos del Mesías. Y dice, me he aparecido a ti, eso se lo dijo Yahoshua a Shaul, Pablo. Me he aparecido a ti con el fin de designarte siervo y testigo de lo que has visto de mí, dijo Yahoshua, ¿verdad? Y ahí en el cuadrito ese que tenemos en la pantalla, pues se ilustra el asunto de cuando iba Pablo, Shaul, su nombre hebreo es Shaul, pero después le llamaron Pablo, Paul más bien, Paulo, Paul y después Paulo, y después Pablo. En ese viaje que él tenía la encomienda de parte de los fariseos de perseguir a los creyentes, a los discípulos del Mesías, a los judíos que se habían hecho discípulos del Mesías, este hombre los perseguía, Shaul, que era discípulo de Gamaliel. Y hasta que se le apareció Yahoshua ahí, tiempo después de su resurrección y de haber subido al cielo. Se le aparece en una visión. Cayeron todos como, ¿verdad?, espantados por la visión. Cayeron al suelo. Incluso Pablo quedó ciego a raíz de esa experiencia. Y me imagino que por no verlo, porque quedó ciego y escuchó la voz del Mesías. Saulo, Shaul, ¿por qué me persigues? Y dice, ¿quién eres tú, maestro? Dice Pablo, yo soy Yahoshua, a quien tú persigues, etcétera. Y se dio un diálogo ahí. Hermano, qué mejor evidencia que esa. Un enemigo, no es un discípulo el que está escribiendo esto. No es un amigo de Yahoshua, no es un admirador de Yahoshua, es un enemigo acérrimo de ese hombre, Yahoshua. A eso sí, era religioso. Shaul era muy religioso, un fariseo, se quiere decir un judío de los de más alta categoría espiritual en Israel, pero era enemigo de Yahoshua.
iba comisionado para perseguir a sus discípulos y encarcelarlos. Hermanos, y choca con esa realidad. El Mesías mismo le habló, dice la Escritura que le habló en hebreo, en lengua hebrea le habló para que entendiera claramente, porque ese era el idioma más importante en el siglo I para los judíos, ¿verdad? Especialmente. A raíz de eso quedó ciego y el mismo Yahoshua en una visión le dice, mira, ve donde cierto discípulo mío allá, y no voy a entrar en todos los detalles, ¿verdad? Y él te va a ayudar. Y fui allá y ese discípulo Yahoshua le puso las manos, oró por él, etcétera, y recibió la vista de parte de un discípulo de Yahoshua y quedó y vio perfectamente. Y ahí fue que se convirtió, ese enemigo de Yahoshua se convirtió no solo en amigo de Yahoshua, en el más animoso y más tremendo y más elocuente defensor de Yahoshua como el Mesías de Israel, como el Hijo del Todopoderoso Yahweh. Por algo el Mesías lo escogió en ese momento a su enemigo para que se convirtiera en su testigo, lo cual fue por muchos años después de eso, y escribió cartas a las distintas congregaciones y escribió un libro que se llama A los Hebreos, una defensa incomparable de Yahoshua como el Mesías y como el sumo sacerdote de Israel, etcétera, etcétera. Hermanos, no hay comparación. Porque cuando un amigo habla de otro, habla bien de otro, pues ok, todo el mundo puede que le quieran, puede que no, y dicen, bueno, él habla de eso porque era amigo de él. Pero cuando un enemigo da testimonio de la bondad o de la verdad de alguien, entonces eso es válido. Eso es válido porque no está prejuiciado. Al contrario, él estaba prejuiciado en contra de Yahoshua. Ahora declara la verdad, lo que vio, palpó y escuchó con sus propios oídos de la voz del Mesías Yahoshua que le hablaba, aunque sea a través de una visión, pero le hablaba, lo escuchaba y le contestaba. Bueno, existen pruebas convincentes, hermanos, para la veracidad de la Biblia. Esto que hemos presentado aquí es superficial, un toquecito, algunas cositas. Otras evidencias que veremos en un futuro vídeo son relativas a las profecías cumplidas, profecías de Yahoshua, cumplidas. De manera que esta, digamos, esta muestra pequeña de las evidencias que existen y que están a disposición nuestra de la veracidad de lo que se cuenta ahí en las Escrituras, de la veracidad de la misión de este hombre, Yahoshua. Yahoshua es un nombre hebreo, su nombre hebreo original, y Yeshua es un nombre arameo que se le dio también más tarde. Y Jesús es una forma griega que se le dio también más tarde. Estamos hablando del mismo hombre. Y la evidencia de que él es el Mashiach es contundente y absoluta, hermanos. Solo hace falta tener la capacidad de aceptar la verdad cuando nos choca en la frente. Eso es interesante, hermanos. Es cuestión de buena voluntad, de creer, de tener fe y confianza, de tomarse el riesgo menor en lugar del riesgo mayor. El riesgo menor lo toman los que creen. El riesgo mayor lo toman los que no creen en Yahoshua. Ese concepto me gustaría ampliarlo y analizarlo en otra ocasión para que vean que les conviene a ustedes, a nosotros, tomarnos el riesgo menor, que es creer en Yahoshua como Mashiach, en Yahweh como el Todopoderoso que creó todas las cosas, etcétera, etcétera. Pues queridos hermanos, con esto termino mi presentación de hoy. Espero que les haya ayudado, aunque sea un poquito, ¿verdad?, en consolidar su fe, la fe de los creyentes, porque esto no es tanto para los incrédulos, lo que hablamos hoy,
más bien para los creyentes, pero para que se confirme la fe y no se dejen engañar por las teorías de los escépticos modernos que no saben nada de lo que pasó allá. Todos ellos se imaginan cosas, pero de saber no saben. Y nosotros tenemos el testimonio de los que saben porque estuvieron allí y escribieron todo lo que vieron. Así que, hermanos, con esto pues terminamos esta presentación. Hasta la próxima. Bendiciones para todos. Shalom.